regresamos a territorio comanche. Ya aquí mi querida Vanessa se tomó algo para relajarse, ¿no? Ya está más tranquila, ya le pusimos aquí una foto de Áñez, apellida. Áñez. Áñez, ¿no? Sí. Aquí ya le va a estar aventando darditos cuando estemos al aire para que eso sea como una especie de terapia y se relaje. Catártico. Se relaje, ¿no? Entonces, así las cosas con Bolivia, la verdad es que es un conflicto que sí vale la pena. No estamos santificando tampoco a Evo Morales. Sabemos que, como todo político, tiene intereses, tuvo intereses en su momento, hizo también cosas mal. Vamos a buscarle ahí su ropa sucia y vamos a ver qué hizo mal con mayor detalle. Ahorita tenemos como algunos indicios, no quisiéramos hablar a la ligera. Vamos a analizar un poquito su desempeño político. No estamos criticando en el estricto sentido que Evo Morales haya estado aquí. Aplaudimos que México tenga a veces esta capacidad de poder tener las puertas abiertas para quienes considera presos políticos, pero también no caigamos en el extremo de creer que todas las decisiones que toma nuestro gobierno son siempre las mejores. La realidad es que el haber invitado a Evo Morales fragmentó al país. Yo tengo colegas morenistas de Hueso Colorado que no estuvieron de acuerdo con esta decisión. Gente luchadora social, ¿no? que literalmente sale a las calles y defiende las libertades desde su trinchera en la sociedad civil, que tampoco estuvieron de acuerdo con esta decisión, porque Evo Morales es un personaje muy claroscuro. Evidentemente era un indígena que ascendió al poder, tiene una historia sumamente aplaudible en muchos aspectos, pero que también hubo mucha omisión en programas sociales, hubo también pobreza, hubo también mal manejo de fondos en algunos rubros, lo vamos a ver con mayor detalle. Entonces, no santifiquemos, ¿no? Así solamente porque es Evo Morales y porque es indígena, también, porque es algo muy típico, nada más déjame, muy típico, Vanessa. Si eres indígena eres bueno, si eres mujer eres buena, o sea, hay que dejar un poquito de lado la parte romántica, ¿no? Vernos como seres humanos con virtudes y con defectos. Evo Morales es un caso emblemático porque además está escalando un conflicto a nivel diplomático, sí, por un gobierno golpista, sí, por personas que carecen de calidad moral y política, sí, totalmente de acuerdo, pero también analicemos el personaje, ¿no? Como tal, que es Evo Morales, y qué pudo haber hecho bien, qué pudo haber hecho mal, que de alguna manera, ¿no? También dividió a la propia sociedad de Bolivia, y que en ese sentido dicen, a ver, pues sí, Morales es muy bueno, muy mono, pero la realidad es que a mí me perjudicó en esto, me perjudicó en aquello. El gobierno golpista y no legítimo no tiene tampoco, evidentemente, ninguna calidad para no criticarnos. Pero nosotros sí, como mexicanos, podemos criticar quién es Evo Morales y a quién se le está dando puerta abierta a nuestro país. Eso es lo que tenemos que ver. Es que eso es importante por una razón, Rod, porque efectivamente, también, como bien lo señalas, Evo Morales es un ser humano que comete muchísimos errores y que por lo tanto también intensificó ahora sí que y castigó a la disidencia, ¿no? A todos aquellos que estaban en contra del gobierno de Evo Morales fueron tremendamente relegados, lo cual también polarizó a la sociedad bolivariana. Y pues bueno, el Tribunal Supremo Electoral ante esto, pues bueno, dice, al final del día lo único que nos queda es también reconocer este movimiento del socialismo que pretende llevar de nueva cuenta los comicios, y eso lo vamos a ver porque tienen básicamente hasta el día 6 de enero, es decir, al lunes 6 de enero, como regalo de Reyes, para ver si participan o no en los comicios, y de hecho sí van a participar, ¿no? Entonces, este gobierno golpista, pues evidentemente va a tener un claro embate, nos queda clarísimo, ¿no? Y que pues entonces esta política económica que se viene para esta parte en Bolivia, pues la vamos a tener ahora sí que en juego por una razón, porque va a afectar de manera inmediata a toda la región latinoamericana. Entonces, pues bueno, nosotros vamos a seguir muy pendientes de cada paso que da este movimiento del socialismo, así como pues este gobierno golpista. Pero ¿no? Al final yo creo que se los dejo de tarea a nuestros queridos comanches. Sí es bien importante entender. Hay un libro del Fondo de Cultura Económica que se llama Los Intelectuales, y que solamente lo traigo al tema porque en este libro
que es una obra maravillosa, se la recomiendo mucho. Los intelectuales, una obra del Fondo de Cultura Económica, y seguramente les darán la información cuando se dé un rol por allá. Habla de esta parte humana de los filósofos, ¿no? De los grandes teóricos, de los grandes hombres de la humanidad. Créanme que después de leerlo, van a ver de manera completamente distinta a los que en teoría pueden ser sus teóricos o sus filósofos de cabecera. Personalmente, a mí, uno de mis autores que yo analicé para mi tesis fue a Rousseau, como uno de los grandes teóricos del contractualismo. Y la realidad es que el tipo era nefasto. Como ser humano, era nefasto. Claro. Tuvo 5 hijos que los dio al orfanato. Era un tipo sumamente perezoso. Fue mantenido por porque estaba muy de moda mantener intelectuales en su época. Fue amigo de Voltaire. Voltaire también lo estuvo manteniendo un rato. También terminó mal con él. Él era un tipo, literalmente, como ser humano, como persona, era nefasto. Era una persona que tú te lo quitas de la cabeza como ese gran teórico e intelectual. Pero entonces viene la otra parte, ¿no? Tú, como estudioso de las ciencias sociales, pues tienes que partir que, a ver, yo voy a juzgar su obra como filósofo, como teórico. Si te vas a la parte humana, pues es diferente. Con esto quiero decir que hagamos este ejercicio, ¿no? Con todos los líderes. De ver las dos caras que podemos tener en un escenario político. El ser humano, ¿no? Que tiene poder, y que ese poder generalmente tiene casi como algo natural corromperse, ¿no? Él sí fue un indígena que asciende al poder, era un sindicalista, me parece. Así es. Él asciende al poder, pero al mismo tiempo reprime, a la oposición. Y en ese sentido, pues es como quitarle esta parte de que como es indígena, como es buena onda, como él sabe lo que es ser reprimido, como él sabe lo que es ser oposición, pues evidentemente va a ser tolerante con la oposición. Pues ¿qué creen? Que no, chavos. Entonces, eso es justamente lo que divide a la sociedad en Bolivia y genera es un poquito parecido escenario a Stalin, ¿no? Al final del día, perseguir un poquito. Stalin era un hijo de tú sabes quién, y ese cuate se le puede encargar no sé cuántos miles de muertos porque eran opositores al sistema. Los propios zares rusos, ¿no? Fueron víctimas de todo un entramado por parte de estos socialistas, tremenda, de Lenin, que Lenin tenía otro nombre, no recuerdo, de Lenin, de Stalin, que literalmente se echaron a toda la monarquía rusa, ¿no? O sea, si estamos hablando de instaurar, por ejemplo, no me voy a clavar en el caso ruso, pero la idea, el socialismo, ¿no? Lenin y todos estos precursores de la república allá en Rusia, que querían acabar con este sistema monárquico y que buscaban darle mayores facultades al Congreso, y que el propio zar, me parece que el último zar de Rusia fue Nicolás, que era un perfecto tonto, un tipo muy débil, tremendo, que nunca tuvo esta capacidad de mando, que estuvo ahí porque era su herencia, pero que fue un tipo muy débil y que tomó pésimas decisiones. Por ejemplo, una de estas, ¿no? Los crudos inviernos que azotaban a la Rusia zarista, y entonces la gente pidiéndole, y los obreros que dejaban un poco de los impuestos, por ejemplo, en Rusia para que la gente comiera, vaya, y ellos dicen, no, hay que entrarle a la guerra mundial, y pues, o sea, perdón, con la pena todos los recursos se van a la primera guerra, ¿no? Es que uno de los grandes errores nada más como que se les fuera una revolución. Pero el asunto con él es que justamente fue malas decisiones en el orden internacional respecto al papel que debía tomar Rusia en la Primera Guerra Mundial, y tuvo un conflicto, me parece, con Japón. Así y también estas ideas de que él estaba celebrando, no recuerdo qué evento, en el Palacio, y la gente fue convocada a celebrar a esta fiesta, y fue mucho más gente de la que se esperaba, y con el crudo invierno se sobrepobló, por así decirlo, y hubo gran cantidad de gente, y la gente se empezó, pues cayeron como en una especie de pánico, empezaron a correr y hubo muchos aplastados. Hubo gente que murió en dicha celebración y eso le generó mayor descontento. El pueblo estaba muriendo de hambre, ¿no? Pero el señor peleando en guerras, y en lugar de otorgar recursos al pueblo, gastaba ese dinero en armamento. Entonces, volvemos, puso todo el escenario lo más propicio posible para que
quienes son sus opositores pues tengan incluso cómo abordar a través de manera legítima el por qué se oponen al régimen. Con esto quiero decir que el propio Evo Morales dio pauta, ¿no?, a que con esta opresión que hubo por parte de él, con esta represión que hubo por parte de él, de su gobierno, hacia quienes eran opositores, pues también fue lo que puso el terreno más fértil para que la ultraderecha tuviera tela de donde cortar. Y en ese sentido es que también Evo Morales tiene que ser analizado con todos los claroscuros que tiene como político. Dejemos a un lado que es indígena, dejemos a un lado todo este rollo romántico, ¿no? Veamos el ejercicio del poder que tuvo y de ahí saquemos nuestras propias conclusiones, ¿no? Y hasta ahí dejamos el tema con Evo Morales. Es un tema que va a seguir dando de muchísimo más. Vamos a ver en qué termina. Nosotros vamos a ver atentos, si las relaciones diplomáticas hacen su chamba, si mandan a un nuevo embajador y con esto se liman asperezas. Vamos a ver cuál es el posicionamiento que va a tener México respecto a la expulsión de la embajada. Fíjate que en ese sentido, de la embajadora Mercado. O sea, en ese sentido vamos a ver que a corto plazo va a haber ahora sí que limesa de asperezas derivado de las siguientes elecciones que vienen para Bolivia, sin duda. Va a ser una cuestión ríspida como la que hubo con México y Cuba, ¿te acuerdas? Con este Fidel hombre Castro y Fox, ¿no? Comes y te vas, ¿no? Comes y te vas, y entonces así va a ser acá, ¿no? Y calla, que en todo caso, pues, Fox ni siquiera recibió algo sobre eso, fue nada más simple pleitesía para Estados Unidos y no se ganó absolutamente nada, ¿no? Entonces, imagínense, va a ser algo así, ¿no? México evidentemente va a aceptar las disculpas que los bolivianos van a otorgar, porque nos queda claro que, pues, el movimiento del socialismo va a ser quien repunte en las elecciones para Bolivia, y pues bueno, pues se volverán a tomar la foto, ¿no? Muy, muy, muy hermosa, ¿no? Va a quedar así de... Pero volvemos pues ya, al final no pasa nada, digo, entonces, no tenemos grandes relaciones efectivamente, con más allá del ámbito amistoso. Es correcto, ¿no? Entonces, hasta ahí va a parar, ¿no? Y pues bueno, nosotros vamos a seguir muy pendientes de esto, y pues bueno, ¿qué tal entonces? Empezó aquí nosotros también tenemos a nuestro propio represor, claro, nuestro propio opresor, aquí lo tenemos aquí en cabina, aquí a menos de 2 metros, aquí lo tenemos, ¿no? O sea, que coarta la libertad de expresión de todos nosotros. Por favor, no se vayan de Territorio Comanche, regresamos después del corte. Venga.